Urbanidades, historias, DRK Radio. La psicofonía del infierno. Germán de Argumosa y Valdés fue un investigador español de todo lo referido a la paranormalidad, además de un notable profesor, escritor y hombre de cultura. Serio, muy formal y reconocido, en noviembre de 1985 grabó lo que se ha llamado la psicofonía del infierno. Ese audio, efectuado con la presencia de varios testigos en una casona de las afueras de Madrid, fue emitido una sola vez en su totalidad, dado que el autor considera tan grave y peligroso que en aquella única oportunidad dio permiso para emitirlo. Pero, ¿qué dice tremendo documento? Aunque parezca increíble, voces del más allá, en sonidos de ultratumba, hablan de torturas múltiples y anticipan la muerte de uno de los presentes en la noche de la investigación, hecho que se concretaría apenas después de poco tiempo, mientras el destino final de la grabación es un misterio cerrado bajo llaves. La psicofonía del infierno es la prueba más tangible de que entidades que habitan otros planos pueden actuar sobre nosotros de forma negativa. Es una grabación en un ámbito solitario de unos 10 minutos de duración, grabada a mediados de noviembre de 1985. Varios fragmentos de dicha parafonía han sido emitidos por años. Sin embargo, la psicofonía completa solamente una vez fue emitida en el programa La Otra Frontera, que se transmitió por Radio Fortaleza, con la presencia en los estudios de Germán de Argumosa. Ese atardecer, el investigador fue entrevistado y explicó diferentes pormenores de cómo obtuvo la psicofonía, aunque siempre salvaguardando ciertos detalles relacionados, dado que nunca dio a conocer el sitio exacto donde se grabó y quiénes fueron los diversos testigos. La cifra varió entre 9 y 13 personas que habrían acompañado al profesor, que nunca confirmó quiénes estaban junto a él. En aquella oportunidad, de Argumosa explicó que dicha parafonía fue grabada en la biblioteca de un chalet de 2 plantas de un barrio privado a las afueras de la capital española, propiedad de unos amigos del profesor, con los que se reunía asiduamente junto a varios intelectuales de alto nivel social y cultural para compartir cenas y mantener diferentes tertulias sobre los más diversos temas como religión, política, ciencia y diferentes misterios. Los dueños de la casa le solicitaron a de Argumosa un estudio sobre ciertas actividades no explicadas en la biblioteca donde se reunían, como que 3 testigos no se sintieron bien ahí sin explicación alguna. Por eso, el investigador propuso efectuar una experiencia psicofónica con un grabador de alta resolución para entonces. Con un número no preciso de testigos, todos conocidos entre sí, incluidos los dueños del chalet, iban a participar de la experiencia. De Argumosa lideró el acto, que se concretó alrededor de las 3 de la madrugada. Utilizó una cinta virgen de su propiedad y él mismo la introdujo en el carrete. Fijó el tiempo de grabación en aproximadamente 10 minutos. Una de las asistentes fue la encargada de hacer la introducción, pidiendo la manifestación de voces psicofónicas en la cinta. Una vez encendido el grabador, los presentes se retiraron al piso superior, donde aguardaron en silencio para desentrañar si algo se grababa en aquella cinta. Pasado el tiempo estipulado y con de Argumosa al frente, decidieron bajar a la biblioteca, que estaba a oscuras. Fue entonces que en silencio escucharon la grabación,
que aun con sonidos pocos claros y la habitual fritura que podría escucharse en una habitación del silencio mismo, deja mensajes satánicos y de otros muchos sentidos que aterran. Los fragmentos que han sido escuchados muestran un coral de sonidos muy estridentes, a veces vacíos, golpes o choques metálicos o campanazos. Pero también se escuchan sonidos que dan la impresión de que están estirando cuerdas en los llamados potros de tortura. Asimismo, los diversos sonidos extraños se asocian a la matanza de cerdos y a ruidos propios de una estación de tren, todo mezclado y amplificado al escuchar con nitidez potenciales latigazos o golpes con algún tipo de vara. Y lo que resulta más sorprendente, con relativa continuidad, se pueden escuchar llantos, gemidos, lamentos, gritos, quejas de dolor y voces. Estas marcan claramente en varios casos palabras inteligibles que profieren continuos insultos. Dichas amenazas se acentúan cuando por 3 veces se puede escuchar nítidamente la frase «te mataré». En el mensaje, la presencia implícita del demonio o de una entidad con fines maléficos parece indudable. Visiblemente impresionados, y luego de escuchar la psicofonía en un sepulcral silencio, el grupo mostró rostros de terror y miedo generalizado antes de retirarse de la vivienda con signos de enorme preocupación. Según explicó de Argumosa en aquella nota realizada en la emisora madrileña, la parafonía total resulta impresionante, tan terrible que después de aquella primera emisión decidió no volver a emitirla de forma completa, a excepción de un fragmento de alrededor de 50 segundos que pensó que era de todo el conjunto de 10 minutos el menos impresionante o impactante para el oyente, advirtiendo siempre sobre la posibilidad de que personas hipersensibles pudiesen escuchar el total de la parafonía, pudiesen resultar dañadas psicológicamente por ella. Lo más notable se produciría tiempo después, dado que, como bien relató de Argumosa en varias oportunidades antes de fallecer en 2007, en dicha parafonía hay diversos contenidos proféticos por medio de desagradables voces, tanto masculinas como femeninas, y referencia directa hacia un diplomático chileno de nombre Juan, al que se le amenaza de muerte directamente y el cual falleció unos 3 meses después de la grabación, debido a un paro cardíaco producido por causas no aclaradas. Hasta la fecha, y debido a los pocos datos aportados, no se ha podido identificar a dicho diplomático ni obtener más datos sobre su persona. Cabe aclarar que, más allá de la psicofonía del infierno, que dura aproximadamente 10 minutos, 12 si se contabiliza la introducción y la entrada y salida de los presentes del chalet, 10 después se efectuó en el mismo lugar una segunda grabación de 20 minutos, sobre la cual ha trascendido muy poco, casi nada, aunque de Argumosa la calificó en su entrevista radial en La Otra Frontera como aún más interesante. De Argumosa fue un notable y muy serio investigador. Aún así, pudo ser víctima quizá de algún tipo de broma entre quienes estuvieron en el lugar. Considerando los tiempos que corrían y las posibilidades técnicas, parece demasiado complicado. Pero no debería descartarse, aunque es una hipótesis más, igual que las otras que deben de ser analizadas. Porque si todo esto es absolutamente real, se está ante un fenómeno paranormal y la psicofonía más importante de la historia. Hay quienes consideran que, dada la trascendencia de lo grabado, de Argumosa prefirió hacer cambios en la nacionalidad y el rango de ese diplomático, para así preservar la identidad, y porque entre sus más íntimos, el investigador también se asustó más de lo habitual, considerando su experiencia. Cabe señalar que la mayoría de las parafonías son solamente palabras sueltas, ruidos de pocos segundos, por lo que 10 minutos hacen de esta grabación algo extraordinario
pero a la vez y de forma inevitable, también un tinte sospechoso. Ha habido muchas personas, entre investigadores, científicos, periodistas, que han afirmado tener la psicofonía, lo que por el momento no es verdad. Tampoco parece la grabación completa en todo Internet. Es que solamente los herederos del inmenso legado de Germán de Argumosa y Valdés la tienen. Y por ahora no se ha hecho pública y no parece que esto vaya a cambiar, al menos en un futuro próximo. Los integrantes de La Otra Frontera evidentemente sí deben poseer la grabación del programa en donde se emite la parafonía, pero tampoco tienen la grabación original, ya que la psicofonía fue emitida íntegramente desde un magnetófono propiedad de Argumosa, pegado a un micrófono del estudio, por lo que la calidad del sonido tampoco será óptima para analizar. El que ellos no emitan dicha grabación se debe a que se cumple así la voluntad del propio investigador de no volver a radiar dicha grabación. En la actualidad, ninguna de las otras personas que asistieron esa noche a la sesión psicofónica han salido a la luz para aportar más datos sobre dicha parafonía. Con toda la investigación, la psicofonía del infierno sigue siendo en la actualidad un misterio en muchos aspectos, y más allá de su verosímil o no, queda muy en claro que nadie queda indiferente al escuchar los fragmentos que han salido a la luz desde su creación, y probablemente esa valiosa grabación duerma sus días en un sitio oculto, guardando un secreto que se espera algún día salga a la luz. Muchos investigadores de lo paranormal, pero también muchos escépticos, tras evaluar lo que se escuchó en el programa de La Otra Frontera, pensaron que la parafonía podría ser producto de un truco, teniendo una explicación racional. En este punto, tenemos que destacar las dificultades de la realización de este tipo de trucaje en la década de los 80, cuando los medios tecnológicos para hacer algo así eran muy limitados, y más al tratarse de grabaciones analógicas y en cinta magnética. La mayoría de las personas que conocieron personalmente a de Argumosa o que han profundizado en su labor dudan que haya vivido un error de interpretación, algo que le sucedió cuando confundió el sonido de un ascensor con una parafonía real en un caso de poltergeist en Vallecas, lo que no debe invalidar sus conocimientos y que en este otro caso lo grabado haya sido real. Extrañamente, la psicofonía que se encuentra en Internet, después de ser descargada, no pudo ser añadida en la edición de esta grabación, ya que al quererla integrar en la edición final, diversos problemas y errores técnicos inusuales no lo permitieron, por lo que al considerarnos muy prudentes hemos decidido no incluirla. Sin embargo, dejamos el link de la grabación de YouTube, por si eres demasiado valiente o demasiado curioso para escucharla. Urbanidades, historias, DRK Radio.